Qué alegría encontrarnos en una nueva edición del video podcast NotiUps Conecta, un espacio de diálogo, cercanía y encuentro donde la academia conversa con la sociedad. Hoy vamos a hablar de innovación y emprendimiento en la universidad y en la sociedad. Y es que detrás de cada proyecto o idea innovadora que cambia vidas, existe un ecosistema que conecta personas, universidades, empresas, instituciones, inversionistas y comunidades con un propósito en común: transformar ideas en soluciones de impacto. Para conversar sobre este tema, en el programa de hoy nos acompañan las siguientes personas. Cristian Ron, él es director técnico de emprendimiento y innovación de la Universidad Politécnica Salesiana. Él lidera iniciativas que fortalecen el ecosistema de emprendimiento e innovación mediante programas de preincubación, laboratorios de innovación y alianzas estratégicas con actores del ecosistema nacional e internacional. Bienvenido, Cristian. Vamos a conversar también con Ariel Pérez. Él es estudiante de Ingeniería en Computación de la UPS y fundador del proyecto Aldano, ganador del Hult Prize on Campus UPS. Representó a la universidad en la competencia de Hult Prize Ecuador, consolidando su emprendimiento a través de procesos de mentoría, innovación y validación. Bienvenido, Ariel. Bueno, luego nos contará cómo logró concretar este proyecto. Saludamos también a Sofía Miño. Ella es directora de Alianzas y Cooperación Internacional de CODEIS, especialista en comunicación estratégica y generación de alianzas, impulsa proyectos de emprendimiento, innovación social y cooperación que fortalecen la colaboración entre la academia y el sector público y privado. Bienvenida, Sofía. Y presentamos también a Alison Tamayo. Ella es directora del startup Green Quito y consultora en oratoria y comunicación estratégica, especialista en pitch y presentaciones de alto impacto. Acompaña a emprendedores y líderes en el fortalecimiento de su narrativa, posicionamiento y conexión con ecosistemas de innovación. Bueno, muchas gracias por estar en este programa este día y vamos a empezar este diálogo con Alison y quisiéramos que ella nos cuente qué es un sistema de emprendimiento y cómo desde estos espacios es posible hacer o fortalecer el desarrollo económico o generar empleo o creación de soluciones para los múltiples desafíos, ¿no?, que tenemos desde los diferentes espacios sociales. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Un gusto poder compartir con todos ustedes. A ver, yo creo que la forma más fácil de definir qué es un ecosistema es básicamente tener a varios actores o varias personas que están jugando dentro de un espacio. En este caso es la gente apasionada por los negocios, por emprender, por ser dueños de sus startups, que son básicamente estos negocios con base tecnológica que tienen la capacidad de escalar sostenidamente en el tiempo. Ejemplos como Rappi, como Uber, son básicamente el tipo de startups a los que se apuntan o el ideal. Entonces, actualmente en el Ecuador existen varios jugadores. Tenemos iniciativas privadas, tenemos iniciativas públicas, tenemos las universidades como la Salesiana y tenemos comunidades externas como la que yo represento, Startup Green Quito, que es una comunidad global que nace en Silicon Valley como este hub del emprendimiento y la innovación a nivel mundial y se expande en diferentes entornos alrededor del mundo, entre ellos Quito. Entonces, ese es básicamente un ecosistema. ¿Por qué te sirve y por qué es importante? Porque si tú eres emprendedor, seas un estudiante como Ariel y estás dando tus primeros pasos, o ya estás en un momento donde ya estás traccionando y necesitas fondos de inversión, capital para poder crecer y dar el siguiente paso a tu negocio, ahí lo que haces es apalancarte de un ecosistema que ya tiene el know-how, que ya tiene, es decir, el conocimiento, los contactos, los recursos para dar ese salto. Porque esto impacta, respondiendo a tu segunda pregunta, porque finalmente, ¿quiénes mueven la economía? Es decir, si vamos a los datos, las pymes mueven muchísimo la economía. Pero este tipo de empresas pasó en el caso de Colombia con Rappi. Esta startup consiguió mover el 2% del PIB de Colombia. Es decir, que una sola empresa logre mover un punto porcentual del PIB es una cosa enorme. Entonces, a eso es a lo que estamos apuntando, de cómo hacemos que estos emprendedores cracks que están en las universidades, están en estas comunidades, logren dar ese salto.
eso automáticamente significa más empleo, más oportunidades para más jóvenes, gente que está buscando como sus primeros pasos en el mundo profesional, pero también cómo hacemos que esos cerebros sí se queden en Ecuador y no solamente se vayan a otros países. Claro. Sofía, ¿cómo en este engranaje que nos cuenta Alison, cómo se integra desde la comunicación? O sea, ¿cómo entendemos desde ahí? Moni, muchas gracias por crear estos espacios. Qué gusto compartir con estas mentes brillantes del día de hoy. Bueno, el que primero tenemos que reconocer que la innovación no nace ni ocurre de una manera aislada como tal. O sea, y como siempre decimos, todo comunica como tal. O sea, el emprendedor, la innovación, ahora que haya ganado tanto espacio la innovación social, el emprendimiento, es porque tiene unos voceros realmente que han sabido llevar y que han sabido transmitir estas necesidades como tal. Es ahí donde nosotros creemos que todas estas alianzas que vamos creando es importante. Reconocer también la necesidad de que como coexistimos, debemos crear también estos espacios. O sea, por ejemplo, que no solo esté desde la academia, desde la empresa pública, desde la parte privada, perdón, sino también desde los gobiernos locales, desde diferentes sectores de gobiernos, desde los estudiantes y también desde la sociedad civil, ¿no? Como tal, o sea, el emprendimiento, que es una parte que yo creo que debemos recalcarla, que en el Ecuador el emprendedor no solo nace desde el sentir y desde el querer emprender, sino nace desde una necesidad también en el que no hay una formalización del empleo, por lo tanto, ¿qué es lo que nos toca hacer a los ecuatorianos? Es innovar y emprender buscando el subsistir. Pero todos estos, cuando nosotros ya hablamos del crecimiento del emprendedor como tal, hablamos ya desde un privilegio también, ¿no? O sea, cuando ya cubrimos necesidades básicas y el emprendedor como tal ya puede dar ese salto en capacitarse, en buscar, por ejemplo, hoy lo que hablaba con Ariel también me parece súper chévere, en el que nosotros siempre hablamos también desde el emprendimiento muy rudimentario, ¿no? O sea, desde cosas, desde prestar más, vender cosas, o sea, que sea algo tangible, no como ahora que ya son servicios como tal. O sea, por ejemplo, que Ariel pueda desarrollar una plataforma, que ya los grandes emprendimientos que en el Ecuador estemos hablando de grandes emprendimientos, desde software, plataformas, desde lo que nos comentabas tú, Alison, o sea, por ejemplo, plataformas como Rappi, que nacen desde pequeñas pymes, desde el momento en el que tuve la idea como emprendedor. O sea, yo creo que eso ya nos está dando la parte macro del emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es Cris, cuál es la parte en lo que nos han contado Sofía y Alison, cuál es la parte que tú desde que tienes tú este nexo entre la universidad y la sociedad, ¿no? O sea, este mundo, ¿qué crees que es lo más difícil de hacer? Y cómo, pues esa sería un poco para que nos cuentes sobre eso. Y lo otro es cómo desde la universidad nos conectamos con estos entornos que finalmente nos conectan con el mundo, ¿no? Bueno, gracias por el espacio. Realmente es gusto poder compartir y que nuestra comunidad se entere que tiene estas oportunidades justamente de conectar con diferentes actores del ecosistema, justamente desde comunidades internacionales que abren estas puertas ya de casos de éxito que han tenido para poder replicar y tropicalizar de cierta forma a una realidad local. Porque muchas veces pensamos que nos ponen ejemplos, digamos, de países como Estados Unidos que hacen startups ya a otro nivel, pero acá también tenemos esa oportunidad, también existe el talento, como bien mencionaba Alison. A veces se van estas mentes a otros países y es del talento propio que van y generan estas oportunidades, mejoras para otros estados, pero ¿por qué no hacerlo con nuestra realidad, con nuestra localidad? Justamente Codais también con su fuerza de ayudar en la organización del desarrollo y la innovación social acá con sectores y comunidades internas que manejamos. Yo siento que ese es un punto que permitió conocer, por ejemplo, la competencia Holbright, en donde como salesiana no teníamos idea. O sea, esta es la segunda ocasión que pudimos participar y ellos, actores con ya experiencia, nos van guiando. Entonces, como que por aquí hay esta oportunidad. Creo que el reto donde mencionaste, donde es difícil es tal vez acercarse a las direcciones de carrera y hacerles caer en cuenta de que los proyectos que están trabajando no sea solo una nota para que pasen el semestre y ahí se queda, sino más bien hagamos que ese esfuerzo valga la pena y tenga un impacto que conecte con necesidades y realidades locales. Entonces ahí venimos con las metodologías, ciertos instrumentos que se van aprendiendo de estos aliados, porque yo también, por ejemplo, trabajamos con una metodología por así decirlo, que es Design Thinking, pero hay otras que también vamos aprendiendo que a ellos les va funcionando, como Customer Discovery,
y otras que hemos ido y comenzamos a llevarlos acá con los chicos. Entonces, y también creo que el reto que nos ha llevado, pero que se está abriendo, justamente con la carrera de computación este semestre que trabajamos un poco más de cerca, es que ya los docentes van implementando estas metodologías dentro de sus materias para que el resultado aumente la probabilidad de que salgan más emprendimientos a concursar en estas competencias. O sea, realmente, perdona, sí. Sí, y si me permiten añadir algo con lo que dice Cris y Sophie, uno de los problemas que yo he notado mucho en el ecosistema es que a veces las organizaciones tratan de hacer las cosas de forma aislada. Entonces yo, Universidad Patito, trato de hacer lo mejor solo para mi universidad. Luego yo, institución privada, solo lo hago para mi comunidad. El chiste de esto es cómo aprovechamos esta experiencia que todas estas organizaciones ya tienen para hacer el pastel más grande para todos. Y ese como tema, a mí me parece que sí es algo relacionado con cómo lo vemos, cómo leemos el entorno. A veces como estas ganas de solamente nosotros querer sobresalir juega en contra. Es como esta idiosincrasia que tenemos marcados. Del otro lado es, mira a los judíos. O sea, para los judíos no es como, si tú estás ganando, yo estoy perdiendo. Para los judíos es, ¿cómo hacemos el pastel más grande para que todos podamos ganar más? Y justo ahí es en donde se hace tan importante que entren organizaciones como Codéis, que entre la academia, que entre la parte del municipio, la parte del gobierno, organizaciones internacionales, porque solo así es, mira, hay todo este mundo de posibilidades y cómo hacemos para que en Ecuador esto sí haga sentido, cómo lo tropicalizamos, cómo hacemos que más gente se pueda beneficiar de eso. Ese ha sido un punto que a veces es más fácil, a veces es más difícil, a veces cuesta, pero ahí vamos sacándole adelante. Hay un concepto muy interesante que trabajamos aquí en la universidad, que es un poco que es el concepto del bien común, ¿no es cierto? O sea, como todos somos, o sea, beneficiarios, entre comillas, pero de acuerdo a nuestras experticias y, claro, lo que no sabe uno, lo sabe otro. Entonces, en ese ecosistema, ¿no es cierto? Es en el que finalmente todos terminamos ganando algo, ¿no? O sea, como en el buen sentido. Entonces, bueno, y Ariel es estudiante de la carrera de computación. Entonces, quisiéramos que nos cuentes, bueno, cómo nace este emprendimiento, cómo llega al Fulbright y cómo juntas voluntades, ¿no? O sea, de dónde nace la idea para tener un emprendimiento que realmente ha tenido mucho éxito en el país. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Para mí es un gusto estar aquí entre tantos cracks así, de los cuales, créanme, me estoy nutriendo así como no tienen idea. Y ya respondiendo a la pregunta, Fulbright nace en base a una necesidad que tuve. ¿Necesidad por qué? Porque yo emprendí, así como decían acá, emprendimiento rudimentario. Entonces yo me dedico actualmente, sigo con mi emprendimiento, continúo, yo vendo alimento para mascotas. Sin embargo, yo recuerdo que muy universitario de mi parte, salir a las fiestas de Quito, irme a las chivas, los canelazos, así. Claro. Pero tenía mis responsabilidades de emprendedor y tenía que atender el local. Entonces, era o cerrar el local o ir a las chivas, así. Entonces, Claro. justamente en ese periodo yo estaba por entrar a un taller de IEEE Entrepreneurship. Entonces, era un taller que era netamente en inglés, en el cual iban a indicar así acerca de cómo hacer una startup desde cero, así dictado por unos señores gringos, así medio chévere. Sí. Y bueno, el asunto es que en ese taller específicamente nos dijeron, tienen que buscar una idea de un problema que tengan comúnmente a diario, así. No tienen que irse a solucionar el problema de todo el mundo, no tienen que irse directamente a solucionar un problema de alguien más, tienen que solucionar su vida, ¿no? Porque el problema que tienen ustedes, créanme que no son la primera persona y no van a ser la última persona que tiene el mismo problema, el mismo inconveniente. Entonces, ahí yo me puse a interiorizar, a buscar a mi alrededor, en mi cercanía, cuál es el problema que yo tenía. Y entonces, el problema que yo tenía actualmente ahí era el dilema entre o irme a la chiva o quedarme en el emprendimiento, en el negocio. Entonces, yo dije, necesito una persona de confianza que me pueda cubrir, que me pueda suplir el turno de manera urgente. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor quiero irme a una chiva, o a lo mejor necesito salir con mi familia, o a lo mejor necesito, no sé, tal vez ir a una entrevista de trabajo o ir a clases incluso. Entonces ahí me di cuenta que así como yo, que estoy detrás de una tienda, detrás de la percha, como quien dice, así hay muchas personas en el Ecuador que también están pasando por lo mismo y no tienen la persona indicada para poder suplir el turno en su tienda. Entonces es así como nació la idea de Aldano. ¿Y qué hace o sea, cuál es el objetivo de tu... El objetivo más que nada es cubrir turnos urgentes dentro de los que vienen a ser pequeñas y medianas empresas
para que los dueños de las empresas, específicamente los empleadores, como les decimos, puedan realizar sus actividades personales. Y esto es como que tienes una red de personas que dicen, necesito que me ayuden atendiendo, qué sé yo, un viernes de 7 a 10 de la noche, y alguien te ayuda con eso, ¿así es? Sí, ajá, así, tal cual. Entonces, yo actualmente, no es como que la aplicación funciona de manera oficial, ajá, entonces ahí está la aplicación está aprobada y ha sido testeada, pero de manera, como decían, igual, rudimentaria. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi círculo de compañeros, de colegas, de amigos que necesitan trabajo, que necesitan un ingreso extra y que tienen su tiempo libre. Y también al mismo tiempo tengo mi círculo de otros compañeros que tal vez son dueños de emprendimientos, dueños de tiendas, que necesitan a lo mejor algún servicio en particular. Y ellos me dicen, oye, necesito a alguien que me ayude en un labor de, qué sé yo, el día sábado de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Le pago tanto por hora. Y yo les digo a mi grupo de compañeros, digo, ¿saben qué, amigos? Tengo esta chauchita, como le decimos aquí. Claro. Así es como se hace el match, ajá. Pero la idea es que eso se haga de manera automática y que se pueda escalar. Claro, o sea, de pronto, claro, te acuerdas los perfiles que necesitas. Claro, totalmente. Me parece increíble escuchar, porque de pronto muchas veces tenemos la idea de que es como que una cuestión de emprendimiento, algo innovador, algo que funcione de pronto desde Silicon Valley y en el mundo tiene que nacer de una gran idea, ¿no? Entonces, escuchando lo que cuenta Ariel, que claro, nació entre qué hago cuando no puedo estar, ¿no? Entonces, claro, su idea fue crear una red de personas en donde obviamente se verifica su hoja de vida, si son Claro. hay un proceso atrás, pero que sabes que te puedes suplir en estas horas, ¿no es cierto? Entonces, y a través de eso generó una aplicación. Seguramente tienen como ustedes muchas ideas que seguramente han llevado a la práctica y se han materializado. Entonces, si nos pudieran contar, vamos a empezar con Alison, ¿cuál es la que realmente más te ha impactado? ¿Cuál es la que más te ha impresionado? ¿Y a cuál le tienes como especial cariño, por ejemplo, de estos emprendimientos que te ha tocado o guiar o realizar? Pues a ver, es una importante pregunta. Yo he manejado programas de emprendimiento. Uno que salió hace un año se llama Misión Emprende 593, Road to Shark Tank. Shark Tank, este programa que todos hemos visto de México, en el cual tú pitcheas y presentas a inversionistas. Y fíjate que en este programa yo descubrí que, a ver, un poco como tú piensas y crees en que Ecuador tiene talento, ya, ok, estos emprendedores escondidos. Pero hasta que lleguen estas iniciativas grandes y los ves pitchando, ahí recién descubres lo increíble que están haciendo las personas. Por ejemplo, había uno de ellos que había encontrado un hongo muy específico de la Amazonía, como en cierta región en particular, y él lo había hecho polvo y le estaba dando a la mamá que tenía cáncer de ojo. Después de cierto tiempo, el cáncer desapareció y él iba haciendo el seguimiento clínico, es decir, las radiografías y todo. Entonces empieza a hacer este tema de patentes para finalmente poder encontrar como cuál es este ingrediente que tiene, que sí está funcionando. Entonces ahí empiezas a tener emprendimientos que no solamente son de subsistencia, de necesidad, que nos imaginamos, sino estos emprendimientos que tienen una base tecnológica y que aprovechan en este caso la parte agro, que en Ecuador todavía falta muchísimo por descubrir e investigar. Entonces hay este tipo de emprendimientos que son súper interesantes, que le faltan plataformas de visibilidad. Y me parece que eso es lo importante. Yo a Ariel sí lo felicito públicamente porque yo estuve cuando lo elegimos como ganador de Hall Prize Campus y después Ariel participó en una competencia que yo organicé que se llama Pitch Battle. En este Pitch Battle era una competencia abierta. Él se enfrentaba con gente que ya venía traccionando hace varios años. Y aún así, a mí me parece interesante este caso de estudio porque Ariel estuvo a la par. Es decir, Ariel lo hizo increíble, Ariel se defendió. Y esto me parece importante porque igual y no ganas ahora. Claro, pero tienes algo que va mejorando. Pero igual ya te escuchó el inversionista que sí tiene los fondos y el dinero para darte. O si no estás en su tesis de inversión, que eso significa los emprendimientos que yo escojo son ambientales, de género, tecnológicos, etcétera. Sí conozco a los inversionistas que van a estar interesados en lo que tú haces. Debes entrar en el sistema, ¿no? Exacto, porque finalmente esto sí es un tema como en la vida de si no tienes un padrino no te bautizas. Claro. Entonces hasta que conectas y entras, ahí sí puedes ver
todas las oportunidades que tienes. Muy bien, Sofi, cuéntanos, cuál es la, qué historia te ha conmovido? ¿En qué historia realmente le has puesto muchas ganas desde tu organización y desde ti como persona también, ¿no? Porque igual nos impactan estas propuestas, estas ideas. Bueno, Moni, yo primero quiero recalcar lo que Ariel decía antes de que se vaya la idea, o sea, en el que justo eso es lo que nos hace diferentes desde Codeis, desde Hallbreaks, el que, o sea, él no tenía que realmente buscar una idea, que es lo que siempre nos venden desde el emprendimiento. Busquemos cuál es la idea ganadora. No, sino enamórate realmente del problema, conoce el problema, domina el problema, porque tú al momento en el que dominas ese problema vas a poder buscar las diferentes soluciones. No te vas a enfrascar en una, en dos, sino, ¿por qué? Porque yo estoy en base todo al problema que tengo. Y identificar ese problema realmente es lo que ese es el trabajo, o sea, ese es el primer paso, porque las necesidades van a ser siempre infinitas las que tenemos, ojo, ¿no? O sea, y qué bueno que, por ejemplo, tú las reconociste, pero después uno nunca va a ser el momento ni el ambiente perfecto para emprender, ni para eso, nada, ¿no? o sea, realmente eso creo que ese privilegio los tienen muy pocos en este país, o sea, pero el rato en el que tú identificaste ese problema, tienes la oportunidad de salir, porque vas a buscar las soluciones y vas a buscar las soluciones que tú mismas te las tienes que dar. Por lo tanto, ahí te felicito y creo que eso es lo que te hizo diferente y es lo que a Codeis y a Hallbreaks nos hace diferentes, o sea, de otras personas, de otros espacios, de emprendedores, que siempre lo que te buscan es la idea ganadora. Más allá de eso, nosotros hemos impactado desde Hallbreaks a más de 45,000 estudiantes de universidades, hemos estado presentes en 70 campus de universidades, que eso creo que es importante recalcar y era lo que hoy conversábamos contigo, Cris, que chévere que ahora ya lo hablemos desde los estudiantes, o sea, que ahorita ya sea a nivel tal vez de tercer nivel, desde universidades, y vamos bajando a que los niños en la primaria, a que los chicos en la secundaria, y que ya no sean solo pequeñas historias de, ok, yo en el kinder, en la escuelita vendía ya mis moñitos, no, sino vamos formalizando el emprendimiento, vamos haciendo de esto una carrera y vamos dándoles las herramientas a los beneficiarios desde una corta edad a que ellos puedan hacer. Y por eso te digo, no te quiero contar un caso en el que nos conmueve, sino en el que de todos estos beneficiarios, cada uno es una historia diferente, un problema, una necesidad, una respuesta, pero que cada uno de ellos ha salido adelante. Y por eso creemos también en que hay que dar seguimiento. El emprendedor uno no puede dejar en el que, ok, tienes un emprendimiento, porque si no el número de emprendimientos que caen, que fracasan, que abandonan en el proceso es muy alto, o sea, es más del 60%, es porque realmente justo eso, como nace desde una necesidad, no desde identificar el problema, tú el rato en el que cubriste esa necesidad, ok, se eliminó el emprendimiento, o sea, conseguí un empleo formal, tengo otra oportunidad, pues el emprendimiento queda aparte. Y por eso te digo, o sea, creo que es desde meterles esa semillita de enamores en el problema. Y qué bueno que tú lo hiciste, Ariel, y eso es lo que va a dar frutos para que tu emprendimiento siga creciendo, escalando, y que justo lo que dices, Alison, encuentres quién va a ser el que te va a financiar. Lo lindo de esto, creo que algún rato comentábamos con Cris, es que toda esta idea del emprendimiento y de esta cuestión de innovación nace desde uno mismo, ¿no? O sea, nace desde uno como persona, como ser humano, que tiene de pronto unos más, otros menos. Como tú dices, es como inacabable, ¿no? Todos siempre necesitamos algo, todo el tiempo. Claro, entonces entre lo necesario y lo urgente, entonces... Pero lo bueno es que te conectas, o sea, finalmente es una conexión con uno mismo, ¿no? Entonces, digo, si uno mismo no se conecta con lo que quiere hacer o con lo que busca, o ve alguna posibilidad en esto, entonces, claro, uno se desmotiva fácilmente, ¿no? Dice, no me salió, entonces voy a hacer otra cosa, entonces voy a buscar un trabajo acá, sino que, o sea, tú mismo como que te vas echando las ganas, ¿no es cierto? Y de seguir y de aprender. Entonces le quería preguntar a Ariel, ¿cómo contagiar de este espíritu de buscar esas cosas chiquitas que a veces damos sin importancia y de pronto ver ahí un potencial para hacer cosas importantes o trascendentes? O sea, ¿cómo contagiamos a tus compañeros, al estudiantes de la universidad para hacer eso? Ya, muy bien. Específicamente, yo considero que el contagio como tal se da en el punto en el que tú te empiezas a salir de tu zona de confort. Y con salir de tu zona de confort no me refiero específicamente a que tengas que hacer un mega esfuerzo para lograr algo, para conseguir algo, sino simplemente con hacer cosas extra que te pueden servir, cosas que te pueden ayudar, cosas que te interesan, así como por ejemplo puedes irte a entrenar alguna especie de deporte, puedes, no sé, salir a correr.
y puedes, no sé, así expandir tus horizontes y así abrirte paso para tú descubrir de qué está hecho el mundo y qué es lo que se necesita realmente dentro del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las necesidades de una persona que a lo mejor va a un gimnasio no son las mismas, no son las mismas necesidades de una persona que va a hacer gimnasia y no son las mismas necesidades de una persona que a lo mejor es runner, así. Entonces, yo considero que va a encontrar mayor cantidad de problemas en relación a la cantidad de cosas en las que está involucrado. Entonces, yo desde que conocí Hold Pride, desde que conocí lo que viene a ser EAAA Entrepreneurship, desde lo que conocí varias cosas, me he ido involucrando en diferentes aspectos, no solo como que en la parte de emprendimiento, y he notado que hay bastantes cosas que faltan por hacer, y lo que se necesita es gente que las haga. Entonces, mientras tengamos más personas que tengan la mentalidad de querer avanzar y que de querer mejorar y querer dejar un cambio real, entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que sí se puede, ¿no? Y de que, muy ecuatoriano de mi parte, decir, ¿saben qué? Pongamos el hombro todos y juntos vamos remando para el mismo camino. Ajá. Claro, desde nuestras necesidades. Me encanta la idea de poder, a veces, en algún programa anterior hablábamos de la parte de la psicología de los estudiantes universitarios y una de las expertas me decía que, claro, que mientras antes teníamos como muchos estímulos de afuera, es que ahora estamos como recibiendo estímulos solamente del celular y scrolleando y solamente, claro, y el algoritmo nos hace, claro, recibir más información de la que tenemos y acentuar nuestras creencias de lo que ya creemos. Entonces ella también hablaba sobre la necesidad de un poco abrir nuestros sentidos, ¿sí? a lo que pasa a nuestro alrededor, a conectarnos con personas, con necesidades, de pronto desde la casa, ¿no? Como hemos visto ahora, desde la cotidianidad, hacia de pronto problemas mucho más complejos y mucho más profundos. Entonces, es como, y aparte nos interpela a nosotros también como profesionales del área, ¿no? O sea, a veces uno ve y dice, pero este chico podría estar imaginando algo, pensando algo, entonces ahora sabemos que a través de la innovación y el emprendimiento, pues tenemos un camino, ¿no es cierto? Se nos abre, o sea, muchos caminos, digamos, para poder concretar. Y, Cris, que como universidad, ¿cómo, de qué forma nos estamos conectando a todo esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los siguientes proyectos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo, si es que alguien tiene de pronto alguna motivación o algo, cómo hacer, ¿no? O sea, cómo empezar aquí en la universidad. Bueno, como estrategia nosotros cada semestre siempre vamos haciendo una retrospectiva para ver qué funcionó y qué no, porque al final si no medimos, bueno, es que todo ha sido, digamos, como luz verde, siempre ha sido como aquí hay una traba, que hay que ver esta nueva manera, estrategia para que se incentiven los chicos, para que igual se den las oportunidades, porque al final también esto hay que comunicar a nuestras autoridades, que enhorabuena les ha gustado los impactos que ha ido generando, y eso permite que se siga también fomentando eso, porque como sabes, en 2015 comenzó el proyecto, comenzó, digamos, de una forma, pero ahora siento que estamos mucho más maduros, sistematizados, ya hay nuevas políticas, ya está de una forma engranada internamente, incluso tenemos laboratorios que están abiertos no solo para nuestra comunidad interna, sino también a otros emprendedores que nos ha permitido que vengan, conozcan nuestro ecosistema y así vamos enriqueciéndonos en el sentido de que ellos están también haciendo cómo pueden madurar y hacer una transferencia de conocimientos. Ahí viene justamente el tema de la línea de innovación, porque está bien motivarnos, querer emprender y dar estos primeros pasos, pero el tema también es cómo realmente innovo, cómo transfiero, cómo impacto y realmente en esto usando. Entonces, un lema que nosotros siempre tratamos a nuestros emprendimientos es de que pueda generarse que ese producto o servicio impacte a una comunidad externa a nosotros. Pueden ser otras obras salesianas, como tú sabes, la salesiana solo es una de las obras que acá manejamos, que hemos podido hacer acercamiento igual mediante la Inspectoría Salesiana a otras comunidades que ahora ya se están beneficiando de diferentes emprendimientos que estamos justamente generando desde la universidad. Entonces, queremos que ese conocimiento científico, como lo había mencionado Ali en su momento, no sea empírico, o sea, ya tengan como el porcentaje de por qué utilizo tal vez este factor en la parte de emprendimientos biotecnológicos, por ejemplo, o en el tema igual de la economía naranja que tenemos desde la carrera de diseño multimedia, de comunicación, que también ha habido chicos que nos han representado en otras competencias que han dejado el nombre de la universidad en muy buen posicionamiento. Entonces ahí van diciendo, no sabía que la salesiana tenía esto. Entonces esa es la intención de poder mostrar, tal vez no como lo mencionaba Andy, de que solo como salesiana, sino es como que miren, esto tenemos, cómo podemos sumar, cómo podemos apalancarnos y complementar para que se enriquezca el ecosistema, porque esa es la intención, porque si lo hacemos de forma aislada, es realmente, o sea, hacer un esfuerzo que no sería realmente de un impacto positivo. También que ha pasado mucho que hay una oportunidad gigante para las universidades.
lo que suele pasar es que las empresas tienen problemas y tratan de tener consultores y gente aparte que las solucione. Pero las universidades son las que tienen la infraestructura, tienen los estudiantes, tienen el conocimiento, y cuando se hace este vínculo sale algo súper poderoso. Y entonces ya los estudiantes que salen con emprendimientos o startups tienen ya la validación técnica gracias a que estuvieron en la universidad, pero también ya tienen a quién venderle, porque pertenece a una necesidad que se resolvió porque la industria te dijo que necesitaban. Entonces por ahí a mí sí me hace como mucho sentido el involucramiento que están teniendo ustedes. Y finalmente a mí me parece que lo que falta es voluntad, como es mucho más fácil que estas cosas pasen cuando desde las cabezas se ponen de acuerdo. Porque ahí es, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y esa apertura de puertas es mucho más fácil. Y entonces se pueden beneficiar más personas como Ariel, más estudiantes, y pueden explorar con toda la curiosidad, que a mí me parece que es la palabra clave, de qué más, qué cosas son posibles, en dónde no se están resolviendo los problemas, qué más se puede crear. Porque luego lo que pasa, y es lo que necesitamos de la parte de la juventud, es gente que tenga toda esta energía y estas ganas y piensen que todo es posible para poder generar estas soluciones. Los más mayorcitos, los más grandes, como que es alguien más lo hará. Pero en cambio los jóvenes tienen este ímpetu de yo tengo que hacer, como yo soy el que Lo quiero ser yo. Exacto. Déjanos un mensaje, Sofi, final. Bueno, yo creo que para Codeis, HalfPrice va más allá de haber sido solo una competencia en emprendimiento, en innovación social, sino es realmente sembrar esa semilla y cambiar y ver en nuevas generaciones cómo ahora sí el emprendimiento, la innovación social, el buscar respuestas ya es parte de nuestro día a día. Recordemos que siempre no tenemos solo que hacer las cosas, nosotros siempre repetimos hacerlo bien y hacerlo correcto. O sea, darnos cuenta que somos seres colectivos, que debemos trabajar en conjunto, que debemos ir buscando y creando nuevos espacios para el emprendimiento y la innovación social. Muy bien, bueno, creo que nos dejan con muchas cosas en que pensar. Entonces esa es la idea de este video podcast. Entonces, no, pues ahí les comprometemos para programas posteriores, pues tenerles nuevamente con nosotros. Bueno, agradecemos a nuestros invitados y a quienes se han conectado hoy a este video podcast NotiUps Conecta, así como a los estudiantes y profesores de la carrera de comunicación que lo hacen posible. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema y un nuevo programa, y hasta entonces.